Bueno, muchos se sorprendieron esta mañana al conocer información publicada por medios internacionales de que se desarrollan negociaciones secretas entre una delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro y también del presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a analizar lo que está pasando desde Caracas con Fernando Tineo, que nos va a entregar los últimos antecedentes en relación a este encuentro. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte, Fernando. Hola Andrea, José Antonio, buen día para ustedes. Bueno, en efecto sorprendió no solamente fuera de nuestro país, a todos acá dentro de Venezuela. Primero dudábamos de la existencia de esta reunión y luego, bueno, fueron apareciendo indicios que al final dieron con la claridad de que en efecto gobierno y oposición se encontraban en Oslo, con cada uno con representantes, con el gobierno noruego como intermediario. Sabemos que la Noruega tiene experiencias en diferentes conflictos en el mundo y el de hoy, bueno, aparece como mediador en este problema acá en Venezuela. Ahora, Fernando, bueno, la verdad que a todos nos sorprendió un poco porque la oposición había sido súper firme en señalar que no estaban dispuestos a conversar si sobre la mesa no estaba el concepto de transición y de elecciones libres. El presidente Nicolás Maduro había convocado hace algunas semanas atrás, ¿no?, antes del 30 de abril, de hecho, a una negociación, había dicho que estaba abierto a conversar con la oposición, incluso modificar el calendario legislativo, pero no tomando en cuenta la solicitud de transición. Por lo tanto, nos sorprende que bajo ciertas condiciones la oposición venezolana finalmente haya aceptado acceder a esta negociación en Noruega. ¿Esto lo confirmó Juan Guaidó? No, Juan Guaidó no dio confirmación de esa reunión el día de ayer cuando se le preguntó. De hecho, Julio Borges también colocaba un tuit que ellos no sabían, su partido, Primero Justicia, no sabía nada de esa reunión. Es que sorprende inclusive que Gerardo Blay esté dentro de esta comitiva. Gerardo Blay está un poco alejado de la política, digamos, no pertenece a ningún partido político, él era miembro de Un Nuevo Tiempo y pues desde hace mucho tiempo no milita en ningún partido político, desde que dejó de ser alcalde del municipio de Baruta, del estado Miranda. Aparece Fernando Martínez Mótola, que tenía mucho tiempo desaparecido del mapa político, fue un exministro. Carlos Andrés Pérez. Sí, señor, fue ministro de Transporte y Comunicación hace muchos años. Y bueno, se une a esta reunión Stalin González, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea en Noruega. Recién estaba conversando con un amigo yo en Oslo. Me decía que lo que sorprende en esta reunión secreta en Noruega es que precisamente no se haya guardado el secreto y dicen, entre ellos, dicen que las filtraciones pudieron haber llegado de parte de la oposición, que la oposición es más difícil de controlar en este sentido. Ahora, ¿cuál sería la directriz o los pilares de esta conversación? Porque la verdad es que, a ver, insisto, y yo habiendo conversado, y bueno, tú lo sabes, ¿no?, con gente de Voluntad Popular, con el propio Juan Guaidó, cuando conversamos con él fue súper claro. Yo hablé después de la entrevista con él y le dije, ¿usted no está dispuesto a conversar? Me dijo, yo no voy a sentarme a conversar con Nicolás Maduro ni con ninguno de su gobierno mientras el concepto de elecciones libres y de transición democrática esté sobre la mesa. Entonces uno asume que si estas conversaciones se están dando en Noruega y si la oposición decidió viajar hasta allá y participar de esta agenda, es porque de algún u otro modo Nicolás Maduro se ha abierto a esa posibilidad. Uno lo tiende a analizar desde esa perspectiva. Sí, no, a ver, uno cree que Juan Guaidó no va a salirse del camino que ha trazado, cese de la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición. Uno cree que esa es la ruta que ha planteado Juan Guaidó, que de ahí no se va a salir. De hecho, fue lo que publicó en su cuenta en Twitter, que ese es el camino y que de allí no se van a desviar. Entonces, también uno nota la posición de Diosdado Cabello anoche en su programa, con el Mazo Dando, que lo transmite Venezolana de Televisión todos los miércoles. La posición de Diosdado Cabello, a mi parecer, que lo vi en vivo, bueno, me parece que hasta el propio Diosdado se vio sorprendido con esta reunión. ¿Tendría conocimiento Diosdado de este viaje a Oslo? No lo sé, porque el comentario de Diosdado Cabello, un hombre que es tan frontal con todas las situaciones y que cuando tiene la verdad, y es lo que uno cree, bueno, la dice sin tener problemas a represalias dentro de su propio partido. Entonces, la posición fue como muy blanda anoche en torno a esta reunión.
decía algo así como, bueno, y si nos reunimos, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que más de uno está sorprendido acá, inclusive del lado del gobierno. Claro, porque deja abierta totalmente la puerta a que eso sea un hecho, no descarta que se estén llevando a cabo estas negociaciones y, bueno, genera ahí un nuevo escenario. Ahora, ¿qué pasa, Fernando, a nivel interno con un tema que ha generado muchísima preocupación a nivel internacional, que ha sido el tema de reuniones, ¿no?, de algunos países que están siguiendo la crisis al interior de Venezuela y que tiene que ver, por una parte, con la detención de Edgar Zambrano? Entiendo que todavía no tenemos claridad respecto a cuál es su situación, dónde está, cuál es su estado de salud, y también con otros representantes de la Asamblea Nacional que podrían seguir sus mismos pasos. Sí, de hecho, ayer conversábamos con varios de los diputados, con José Prat, por ejemplo, que es diputado por el Estado Bolívar. También hablábamos con una serie de diputados que ayer pudieron sesionar, de hecho, en la Asamblea Nacional, aunque estuvo tomada por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional Bolivariana, los diputados pudieron entrar al hemiciclo de sesiones, no así los periodistas. Los periodistas estuvieron ayer censurados completamente dentro de la Asamblea Nacional. Ellos mantienen su discurso de seguir en esta lucha que se ha trazado desde el 23 de enero para acá. Ellos saben, todos saben que corren riesgo, todos saben que son una boleta de captura, digamos, una boleta de captura con piernas por ahí en la calle. En cualquier momento pueden ser Fernando, detenidos. Vuelvo a preguntarte, te lo preguntaba ayer, pero me preocupa la situación de Edgar Zambrano. La verdad que es súper complejo el escenario para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que recordemos es uno de las manos firmes de la oposición, muy cercano a Juan Guaidó. Fue acusado por haber participado en el levantamiento del 30 de abril, fue detenido por el SEBIN luego de haber estado un par de días, digamos, con domicilio desconocido, y hoy día no se sabe si está en el helicoide o en el Fuerte Tiuna, si sufrió o no una afección cardíaca. Su familia teme que él haya fallecido luego de un paro cardíaco. Yo no sé si hay información, si se ha visto, si el gobierno ha entregado algún dato. No hay información. Hoy nos levantamos igual que el día de ayer, sin información de Edgar Zambrano. Para los diputados, tal y como hablábamos con ellos el día de ayer antes de empezar la sesión, para ellos el estatus tanto de Edgar Zambrano como de Gilbert Caros es de desaparecidos, porque nadie sabe dónde están. Fueron detenidos y fueron llevados a algún lado. Se dice que están en la policía militar en Fuerte Tiuna, pero nadie tiene a ciencia cierta conocimiento de lo que pudiera estar pasando con ellos. Algo que no quería dejar pasar, José Antonio y Andrea, es que conversando con colegas hace minutos en Noruega, a los analistas políticos allá en torno a esta reunión que se sucede en Oslo, lo que les preocupa es si estas negociaciones o estas conversaciones para luego entablar una negociación pudieran tener un buen término. A ellos les preocupa que el post-negociación sea más difícil que inclusive antes de la propia negociación con los grupos armados. La actitud que puedan tomar los grupos armados en Venezuela luego que se llegue a un acuerdo, digamos, a buen término para una transición eventual acá en Venezuela. Eso, Fernando, en el sentido de que ya no siguieran instrucciones claras, sino que tomaran sus propias decisiones. Correcto. La preocupación de ellos es que estos grupos armados queden como en una especie de guerrilla acá en Venezuela y que el conflicto escale hacia otro lado que evidentemente nos llevaría a otros senderos, como por ejemplo un sendero luminoso, utilizando ambos términos, o alguna otra fracción de las guerrillas cuando de verdad eran política en Colombia. Perfecto. Fernando Tineo desde Caracas con la información de estas negociaciones que hemos conocido en las últimas horas. Vamos a estar muy atentos, ¿no?, si hay algún tipo de confirmación ya oficial respecto a lo que está sucediendo en Noruega, ya sea de parte del régimen de Nicolás Maduro o de la oposición liderada por Juan Guaidó. Así que quedamos muy atentos, Fernando, por esa información. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos a la espera de que ambas delegaciones lleguen el día de hoy acá a Venezuela y, por supuesto, dentro de aproximadamente una hora vamos a estar en un acto donde está Juan Guaidó y allí también tendremos la oportunidad de preguntar sobre todo esto. Perfecto. Buen día para ustedes. Buen día.